A mí me toca un tema que a mí me luce apasionante, importante, y que creo que es uno de los temas fundamentales del derecho constitucional en la República Dominicana. Antes, hace unos años, el derecho madre, todo el mundo lo sabe porque todos los que están son estudiantes de derecho o son abogados. Era el derecho civil, era el derecho base. Ahora el derecho base es el derecho constitucional y por tanto hay que estudiar derecho constitucional para poder entender las diferentes ramas del derecho. Bueno, buenos días. Quiero agradecer a Dios, a mi familia y al Tribunal Constitucional por el sitiar donde me han colocado. Constituye para mí un gran privilegio que me ha brindado la vida por la enorme y fina distinción que me hacen para compartir con ustedes en esta conferencia de clausura de diplomado en Derecho Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana y esta universidad, para los participantes de este diplomado. La constitucionalización del derecho es el fenómeno jurídico donde el ordenamiento legal de un país debe estar regido en su interpretación y aplicación por la Constitución. Esto quiere decir que la norma primaria que debe regular en forma obligatoria el derecho del país es la Constitución, puesto que ella no es, como decía Patrick Henry, un revolucionario norteamericano, un instrumento del gobierno para controlar el pueblo. En lo contrario, es una herramienta del pueblo para controlar al gobierno. De acuerdo con el doctrinario italiano Riccardo Guastini, por constitucionalización del ordenamiento jurídico, podemos entender un proceso de transformación de este, al término del cual resulta totalmente impregnada por las normas constitucionales. Porque la ley fundamental resulta extremadamente invasora, capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, así como la acción de los actores políticos y de las relaciones sociales. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania es donde por primera vez se habla sobre la necesidad de la Constitución que influyera en todo el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que las normas constitucionales se conviertan en normas obligatorias, surgiendo de esta la forma del neoconstitucionalismo. El derecho parte de la importancia y la necesidad de la protección de los derechos fundamentales y de la dignidad humana, dando lugar con ello a un nuevo constitucionalismo llamado constitucionalización del derecho, caracterizado por la materialización del derecho por medio de los principios, reglas y principios constitucionales, la garantía jurisdiccional de la Constitución y la importancia de la argumentación. La diferencia entre un ordenamiento constitucionalizado y otro que no lo está consiste en que el segundo, el que no lo está, no tiene un carácter normativo y el primero, en cambio, el que lo está, resulta ser de un orden fundamental que impone realizar determinadas acciones y no solo limitaciones
al Estado, sino también a las personas privadas de libertad. La rigidez y la garantía jurisdiccional de la Constitución son los dos primeros elementos que contribuyen a este fenómeno. La rigidez y la garantía jurisdiccional. Para que un contenido pueda permear el resto del ordenamiento, es preciso que la Constitución no pueda alterarse por medios ordinarios, sino por los medios que plantea la misma Constitución. Para asegurar la objetividad de su significado y su aplicación, se requieren los elementos institucionales que caracterizan el diseño y ejercicio de la función jurisdiccional, que carecen de los órganos netamente políticos. A juicio del constitucionalista colombiano Wilson Jesse Suárez Manrique, para que exista una constitucionalización del derecho, deben presentarse dos presupuestos o dos condiciones mínimas. El primero de ellos es la Constitución y el otro es el derecho que se pretende constitucionalizar. Sostiene además Manrique que la Constitución debe de estar dotada de algunos elementos, sin los cuales no puede hablarse de constitucionalización del derecho. ¿Cuáles son esos elementos? El primero, el contenido material e indeterminado. El contenido material del texto sustantivo implica que el mismo debe estar dotado de principios, reglas jurídicas por los cuales se establece la regulación, prohibición y permisibilidad de algunas conductas, evitando con ello que la Constitución sea un catálogo de buenas intenciones para ser desarrolladas a futuro, sino que de sus disposiciones de derecho fundamental puedan extraerse normas directamente estatuidas, adscritas o individuales, por el medio de los cuales las conductas del Estado y de los particulares estén condicionadas y sometidas a reglas, entrando en contradicción con la expresión de que la Constitución es un pedazo de papel, originalmente del escritor, político, economista, abogado y filósofo español Ferdinand Lasalle, y popularizada en la República Dominicana por el ex ministro de Educación, profesor universitario y ex presidente de la República, el doctor Balaguer. ¿Pero a qué Constitución se refería a Ferdinand Lasalle? A la Constitución que no era rígida, a la Constitución que no tenía contenido. Por eso decía que esa Constitución era un pedazo de papel. Los postulados constitucionales con contenido material deben estar sustentados en normas que garanticen la obligatoriedad frente a sus destinatarios. El contenido de la Constitución debe ser indeterminado, ya que con ello se permite el desarrollo de los derechos fundamentales y de sus postulados en diferentes grados. El profesor y jurista Luigi Ferrajoli decía que los derechos valen lo que valen sus garantías, toda vez que la existencia de los derechos se debe a los mecanismos que garantizan su protección y su resarcimiento en caso de violación. Segundo caso, fuerza vinculante. Este elemento implica que el contenido de la Constitución debe ser vinculante para todos los poderes del Estado y de los particulares.
El proceso de constitucionalización supone dotar de contenido normativo a todas las disposiciones contenidas en la Carta Fundamental. Desde luego, su fuerza normativa dependerá en mucho de la forma en que estén redactadas y de los alcances interpretativos que les haya dado la jurisdicción constitucional y de los ejercicios analíticos que hagan los doctrinarios. Pero de lo que no debe quedar duda es que las normas constitucionales son ante todo y sobre todo normas jurídicas aplicables y vinculantes. Esto es particularmente relevante para las llamadas disposiciones programáticas, como las que expresan los derechos sociales, que tradicionalmente se vieron como simples programas de acción política o catálogo de recomendaciones a los poderes públicos, y hoy se les reconoce a partir de 1945 con un contenido esencial y un contenido mínimo. Tercero, máxima validez jerárquica. La Constitución es la norma de normas, superior del ordenamiento jurídico, y está situada por encima de todas las normas. Esto explica por qué para la constitucionalización del ordenamiento jurídico tienen que haber dos condiciones importantes. La primera, el entendimiento de que la Constitución rige también a las relaciones entre particulares y no es un texto dirigido solamente al gobierno, a las autoridades u órganos públicos. Y segundo, que todos los jueces pueden aplicar la Constitución, incluso sus normas programáticas o de principio. Estos dos aspectos no se encontraban en el constitucionalismo clásico. Se empezaron a incorporar a partir del año de 1945, por lo que se han ido desarrollando de forma paulatina y en los años recientes, tanto por la doctrina como por las jurisprudencias constitucionales. Cuarto, garantía de la Constitución. Por medio de este se asegura la existencia de órganos y procedimientos que velen por la supremacía del texto constitucional. El Código Procesal Penal de la República Dominicana contempla entre sus principios rectores el principio de primacía de la Constitución. Los tribunales, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución de la República y de los tratados internacionales y de las interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por estos y cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley. La Constitución Dominicana ha contemplado su reconocimiento, donde establece que es norma de normas y que debe ejecutarse en la actividad judicial. El tema dio paso al famoso bloque de constitucionalidad, del cual hace referencia las normas y principios que no aparecen expresas en la Constitución, pero que sí se remiten a la integración de sus leyes. Este término se empezó a usar en la República Dominicana en el año 2003, cuando la Suprema Corte de Justicia, en la resolución número 1920,
dictada el 13 de noviembre del año 2003, estableció por primera vez que los jueces están obligados a aplicar las disposiciones contenidas en el bloque de constitucionalidad como fuente primaria de sus decisiones, realizando aún de oficio la determinación de la validez constitucional de sus actos y de las reglas sometidas a su consideración y decisión. A fin de asegurar la supremacía de los principios, normas que conforman el debido proceso de ley, atendido a que el bloque de constitucionalidad encierra entre sus principios y normas una serie de valores como el orden, la paz, la seguridad, la igualdad, la justicia, la libertad, entre otros, que al ser asumidos por nuestro ordenamiento jurídico se configura como patrones de razonabilidad. Quinto, interpretación conforme a la Constitución. Esta condición no tiene que ver con la interpretación de la Constitución, sino con la interpretación de la ley. La interpretación conforme a la Constitución se da cuando el juez está obligado a aplicar en un caso concreto la norma que sea más apegada al mandato constitucional. Desde luego, la interpretación conforme también significa que ante una interpretación de la ley que vulnera el texto constitucional u otra interpretación de la misma ley que no lo vulnera, el juez está obligado a acoger aquella que no viole la Carta Sustantiva de la Nación. El constituyente dominicano ha incorporado en el artículo 74.4 de la Constitución la forma en cómo deben ser interpretadas las normas relativas a los derechos fundamentales, al establecer que los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos, y en caso de conflicto entre derechos fundamentales procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución, la Constitución del 10. Apegado a esto, el Tribunal Constitucional Dominicano aplicó en la sentencia 42 del 12, hizo una interpretación sobre el test de ponderación, el cual consiste que frente a un conflicto entre dos derechos, el tribunal aplicará el derecho más favorable a la persona. Artículo 74.4. Sexto, influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. Dentro de las causas de constitucionalización del ordenamiento jurídico, el famoso Guastini italiano comenta que la Constitución prevea un sistema de solución de diferencias políticas entre órganos del Estado y que permita a un órgano jurisdiccional resolverlos solo aplicando normas constitucionales. Que los órganos jurisdiccionales encargados de la justicia constitucional no asuman actitudes de moderación, de control frente a lo que en alguna época se han llamado las cuestiones políticas, sino que todos los espacios del quehacer público del Estado sean conducibles a parámetros de enjuiciamiento constitucional. Tercero,
que las normas constitucionales sean utilizadas por los principales actores políticos para argumentar, defender sus posiciones políticas o de gobierno. La penetración del derecho constitucional en el proceso ordinario y en el político no solo implica la simple supremacía constitucional, sino que también se relaciona con el desarrollo de las funciones constitucionales y con la idea constitucional de los participantes. La Constitución Dominicana del año 2010, a juicio del destacado maestro constitucionalista, mi profesor, el español Diego López Garrido, decía él, es la más avanzada de Iberoamérica, no solo de América Latina, de Iberoamérica, que constituye 21 países, incluyendo a Portugal. Estableció que los mecanismos de protección para la defensa de los derechos se incluyeron los tratados internacionales como un criterio de interpretación, artículos 74 de las diferentes normas legales. Lo más importante de esa Constitución del 10 fue que dotó al ciudadano común, al ciudadano de a pie, al operador judicial, es decir, los jueces y los representantes del Ministerio Público y los abogados como auxiliares de la justicia, de los instrumentos necesarios para aplicar y exigir los derechos que pasaron de ser meros enunciados retóricos a verdaderos derechos exigibles ante las autoridades administrativas y en última instancia ante las judiciales. Las constituciones de República Dominicana y del Ecuador, por ser la más reciente, tienen el mayor catálogo más amplio de derechos fundamentales en beneficio de la población. La Constitución del 10 establece que somos un Estado social, democrático y de derechos, estableciendo principios, valores que definen, delimitan, dan contenido y estructura a las garantías procesales. El derecho procesal penal, entrando en materia, no puede verse de manera rígida, sino como una estructura en permanente movimiento que cambia y fluye desde el sistema de derechos humanos a la constitución política y a la dignidad humana. Atiendan lo de la dignidad humana. Tal afirmación coincide con lo que plantea el catedrático alemán Robert Alexy cuando hace referencia del efecto radiador que ejerce la Constitución sobre el sistema legal de un país, postura que a su vez respalda y confirma la propuesta por el penalista alemán Klaus Rosing al indicar que el derecho procesal penal es el sismógrafo de la Constitución del Estado. La constitucionalización del derecho no ha sido ajeno al derecho penal, ya que las constituciones de los diversos estados a partir del 45 han concebido principios que sirven de orientación para la regulación de esta rama del derecho. Con la entrada de nuevos códigos en América Latina a partir del 45, en las últimas décadas, así como la modificación de los textos sustantivos de los países de la región, se han recogido posiciones garantistas, como decía Ferrajoli, constitucional, sobre la necesidad de tener en cuenta los principios orientadores del derecho penal
que se encuentra en los textos sustantivos de cada estado y en los tratados supranacionales. En República Dominicana, el Código Procesal Penal tiene 28 principios rectores, de los cuales tiene más que Perú, donde voy a pronunciar una conferencia parecida. En Perú solamente tiene 20, de los cuales tienen sustento en el texto fundamental o la Carta Sustantiva de la Nación. El derecho penal y el derecho procesal penal constitucionalizado persiguen la realización de los fines primordiales del Estado social, democrático y de derecho, entre los cuales se encuentra la garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, de asegurar la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo a través del uso proporcionado del poder punitivo estatal dentro del marco del respeto a la dignidad humana como valor supremo y a la solidaridad. El Estado dominicano ha reconocido el derecho a la dignidad humana, que está inclusive plasmado en la Constitución, como dice, claro ejemplo de la constitucionalización del derecho penal y sus procesos es cuando los textos constitucionales contemplan el derecho de cada persona, primero, a un juicio público ante la autoridad competente, con observancia de que las formas de cada caso sean sometidas a juicio ante un tribunal independiente e imparcial. Segundo, que se presuma su inocencia hasta una condena irrevocable. Tercero, que se informe de la acusación que pesa contra él o ella. Cuarto, al derecho a tener un debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a una defensa técnica, a la no autoincriminación, a la no privación ilícita de su libertad, a no ser condenado 2 veces por el mismo delito, entre otras garantías constitucionales, a la dignidad humana, a la prohibición de torturas y tratos inhumanos o degradantes, a la libertad como regla, a la prohibición de la pena de muerte, al derecho a la intimidad, a la legalidad, a la favorabilidad, al derecho a la defensa. Cuando hablo de favorabilidad me refiero al artículo 74.4. Al derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio público y justo, el beneficio de la duda probatoria. Hay un libro muy bueno sobre la duda probatoria de una colombiana. El derecho a recurrir las decisiones judiciales. Estos derechos se han incorporado de manera positiva en los ordenamientos constitucionales de la región a partir de 1945. Insisto, 1945, porque a partir de ahí el derecho es otra cosa. La Constitución dominicana vigente contiene varias disposiciones penales, tanto en el aspecto procesal como sustantivo. Se otorga categoría constitucional a determinados principios, normas y reglas que por su naturaleza se convierten, es conveniente que tengan un rango superior a las normas adjetivas e infraconstitucionales. Uno de los elementos más novedosos que se introdujo en la Constitución del año 2010, ya le dije que López
había dicho que es la constitución más avanzada de Iberoamérica. Es la separación entre los derechos fundamentales de las garantías a los derechos fundamentales. Los mismos están consagrados en el título 2, en los capítulos 1 y 2, respectivamente, de la Constitución, y abarcan desde el artículo 37 al artículo 73. En principio, el conjunto de disposiciones contenida en la Constitución en materia procesal penal es de tipo garantista, como decía Ferrajoli, o de el sistema acusatorio, por lo que el Código Procesal Penal está en armonía y en consonancia con la Carta Sustantiva. El garantismo penal, de la cual Ferrajoli es uno de sus máximos exponentes, sostiene que el garantismo penal tiene una triple dimensión. La primera, como garantía de los derechos, de la libertad y de los demás derechos constitucionales. Segundo, como garantía de los derechos frente a los poderes públicos, a lo que él le llamó poderes salvajes y de los poderes privados del mercado. Y tercero, como garantía de los derechos establecidos en las diversas cartas constitucionales y convenios internacionales. Entre las principales disposiciones de carácter penal, procesal penal, relacionado con estas materias contenidas en la Constitución, están los siguientes artículos: el 37, el 38, el 39, el 40, el 42 y el 44. ¿Y de qué hablan esos artículos? Eso versan sobre el derecho a la vida, a la dignidad, a la igualdad, a la libertad, a la seguridad personal, y a la integración personal, respectivamente. En ese sentido, el presidente Danilo Medina acaba de promulgar una ley, la 192/19, después de haber sido aprobada por el Congreso. ¿Qué persigue esta ley? Es sobre la protección de la imagen, honor e intimidad familiar, vinculados a personas fallecidas y accidentadas, que tienen por objeto la protección integral familiar, vinculadas a personas fallecidas, para que éstas sean protegidas frente a intromisiones ilegítimas y establecer los mecanismos de derecho a la intimidad y a la propia imagen de los accidentados. Todos sabemos que cuando ocurre un accidente de tránsito, la gente empieza a tirar fotos, a subir en los periódicos, a pasarla por los WhatsApp, a pasarla por las redes sociales. Y eso violenta el derecho a la intimidad del muerto y violenta el derecho a la intimidad de la familia. Y entonces eso hay que prohibirlo. Entonces se sometió esa ley, que se promulgó esa ley aprobada por el Congreso, que establece multas y establece una serie de cosas. El texto sustantivo dominicano contempla lo relativo a la garantía de los derechos fundamentales, como son la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la acción de habeas data, la acción de habeas corpus, la acción de amparo. El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, a partir del año de 1945, se lo había mencionado varias veces, establece que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad humana. Las constituciones surgidas a partir del 45 reconocen expresamente el respeto a la dignidad humana como parte
del Estado, considerándola, oigan esto, la dignidad humana, oigan esto, considerándola como sagrada, innata e inviolable, igual que los derechos fundamentales, los cuales son esenciales del Estado social, democrático y de derecho. La Constitución del 10, la más avanzada de Iberoamérica, establece que la dignidad humana se erige como patrón para la interpretación de los derechos fundamentales y en norma fundamental para todo el ordenamiento jurídico. Es el único derecho fundamental que se elige como patrón para la interpretación y en norma para el ordenamiento jurídico, el único de todos los derechos que existen. La dignidad humana en el derecho penal se concreta en los principios de la presunción de inocencia, la intangibilidad, estoy terminando, de la persona y la culpabilidad. El acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad y solo puede ser sancionado penalmente aquella persona encontrada culpable conforme a un proceso regular y apegado al derecho y al libre, apegado al derecho. Proteger la población ante el delito se encuentra dentro de las obligaciones del Estado. De lo que se trata el proceso penal es de averiguar la verdad, mientras la misma no se haya establecido, la culpa del sospechoso estará pendiente de prueba. La investigación de la verdad en el proceso penal tiene, sin embargo, sus límites constitucionales. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Las penas no pueden ser desproporcionadamente altas o crueles. La razonabilidad de la pena es garantía de la dignidad del condenado. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas, procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su vida o de su integridad física o psíquica. Las infracciones penales deben ser también razonables. Las únicas prohibiciones, oigan esto, penales justificadas por la ley y la Constitución son las prohibiciones mínimas necesarias instituidas por las leyes para impedir agresión de la persona a la sociedad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Un tipo va a una reunión donde hay 100 personas con una pistola a matar y cosas, entonces esas están permitidas, que si viene un policía le autorice que lo mate. Eso es lo que eso quiere decir, para que estemos claros. Para que un bien jurídico sea penalmente relevante, debe ser constitucionalmente razonable, lo que implica una transformación radical de la teoría del bien jurídico. Lo que en principio parecía como una exigencia ética o superpositiva se ha integrado al derecho positivo a través de la Constitución, convirtiendo el juicio externo sobre la justicia o la legitimidad de la norma penal en un juicio interno sobre su validez. Si hay una discusión de un caso en los tribunales y empiezan las redes sociales, la prensa, a decir que es culpable o que es inocente, que es culpable, que es inocente, y le ponen algunos calificativos, eso va permeando la situación. Entonces, eso no debería pasar. Deben evitarse los juicios eternos que hacen mediáticamente de los casos judiciales, ya que constituyen métodos que ponen en entredicho la labor de los tribunales. Y para concluir, les resumo la ponencia en 3 grandes cosas. La primera,
Con la entrada en vigencia de esas nuevas constituciones, pasamos de constituciones sin fuerza vinculante a constituciones como normas jurídicas que irradian todo el ordenamiento jurídico, a constituciones con fuerza vinculante. Segundo, que las constituciones hoy en día son verdaderas fuentes del derecho, de tal manera que el derecho penal, al igual que las demás disciplinas, deben observar las normas, principios y reglas constitucionales. Y tercero, los órganos de garantía constitucionales son los encargados de cierre en materia constitucional y son encargados, entre otras funciones, para velar por la guarda supremacía constitucional. Si la Carta Sustantiva es norma de normas, creemos que todo el derecho penal y los otros derechos, en especial el derecho penal, deben estar sometidos a los preceptos, reglas y principios constitucionales. Y para despedirme de ustedes, termino con una frase de Gerald Ford, cuando decía: la Constitución es la piedra angular de todas nuestras libertades. Guárdala, cuídala, mantén el honor y el orden en tu propia casa y la república perdurará. Muchas gracias.